Hoy la nota principal del periódico Excelsior habla justamente del análisis del presupuesto. Dice la nota, priorizan recursos para concretar obras. El gasto de inversión en infraestructura destinado a proyectos como el Tren Maya es de los que más han crecido durante la actual administración. Ya lo decíamos desde la semana pasada. En la recta final del sexenio, el gobierno federal busca cumplir con las obras insignia de la administración, razón por la cual se ha fortalecido el gasto de inversión en infraestructura dedicado a los trabajos del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, entre otros. Dicha tendencia es evidente en el gasto de este 2022 con sobreejercicios por parte de la Secretaría de Turismo, la cual tiene bajo su encargo la edificación del Tren Maya, que ha gastado en la práctica 52,212 millones de pesos, cuando el presupuesto que le había sido aprobado era de 31,311 millones de pesos, lo que representa un sobregiro del 67%. Para hablar de este y otros temas vinculados al presupuesto, me da gusto saludar esta mañana a Alejandra Macías, la directora ejecutiva del CIEP, que es el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, gracias por estar aquí tan temprano. Y bueno, ¿cuál es el análisis del CIEP en términos del presupuesto? Pues mira, en los últimos días hemos estado analizando todo el paquete económico, desde los criterios de política económica Ujú. hasta la propuesta de presupuesto de egresos para el siguiente año. Lo que vemos es que primero, pues tenemos un marco macro optimista que puede enfrentar ciertos riesgos en mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso pone pues un poco en cuestionamiento el nivel que tenemos de gasto y que están proponiendo para 2023. En todos los rubros va a haber aumentos en salud, en educación, en infraestructura, pero todavía más en aquellos gastos que nosotros les llamamos ineludibles, ¿no? No podemos dejar de hacer. ¿Cuáles son estos? El pago en pensiones, el pago de deuda y las transferencias a entidades federativas, entre otros. Los de energía también son ineludibles. Entonces, estos crecen mucho más y presionan las finanzas públicas. De hecho, traemos unos requerimientos financieros, que esto es básicamente el endeudamiento que vamos a tener en 2023, que están por arriba del 4%, que eso no lo habíamos visto en los últimos 3 años, 4 años, y ahora, pues justo por las necesidades tan altas de gasto que tenemos, pues tenemos que ajustar por el endeudamiento. Y también, pues estamos enfrentando tasas de interés altísimas que hacen que lo que vamos a destinar para pagar de deuda, pues crezca 30% del 2022 al 2023. Claro. Ahora, como porcentaje del PIB, digamos, todavía está o sea, todavía habría espacio, ¿no? En términos de la deuda. O sea, si bien hay un deterioro, digamos que no es algo que nos tendría que preocupar, pero he leído algunas declaraciones tuyas significativas en términos de que el hecho de que no haya una miscelánea fiscal, que no haya modificaciones, pues va a dejar muy presionado el 2024 y creo que ahí está el asunto, ¿no? Es decir, este deterioro del que ya hablas, finalmente en términos de PIB, pues todavía no es algo preocupante, pero, o sea, como porcentaje del PIB, obvio, pero pues sí nos va a dejar en una situación muy comprometida para el 2024, que es año electoral. Por eso no me sorprende que el primer secretario de Hacienda de esta administración, Carlos Ursúa, dijera en una entrevista que pues va a recibir un paquete de dinamita o algo por el estilo, el que llegue, ¿no? El que le toque hacerse cargo en 2025, o la que llegue, depende. Sí, definitivamente, Rodrigo. Mira, la deuda en sí no es buena ni mala. Como bien dices, el indicador de la deuda pues no está tan mal. El problema es que, por ejemplo, la deuda por persona sigue aumentando. O sea, si nosotros ponemos toda la deuda que tenemos como país y la dividimos entre cada uno de nosotros, que finalmente somos las personas que vamos a pagar esa deuda, pues ese monto aumenta del 2022 a 2023. ¿Qué nos preocupa? Que bueno, entre más paguemos de deuda, pues vamos a tener menos espacio para destinar recursos a otras políticas que generen desarrollo y que generen crecimiento. En específico, salud, educación, infraestructura e incluso seguridad. Y esos gastos se están desplazando porque tenemos que pagar más deuda, porque pagamos pensiones, y simplemente te voy a dar un dato. Eh, estamos
pensando gastar en 2023, 5.4% del PIB en pensiones y otro 3.4% para deuda. En conjunto son 8.8 puntos del PIB Ujú. y también se planea recaudar 8% del PIB en todo el ISR. Entonces, imagínate, no nos está alcanzando para pensiones y para costo de la deuda. ¿Qué va a pasar con todas las demás necesidades que tenemos como sociedad? Claro, y eso me hace pensar algo que es clave, porque ya mencionabas al inicio los supuestos del crecimiento económico, Hacienda lo está viendo en 3%, el consenso es menos de la mitad, estamos en 1.4%, dependiendo la encuesta que uno observe, pero justo hace un rato en el resumen del programa ponía una declaración de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y no descartaba una recesión. Y entendiendo que una postura de un secretario del Tesoro de la Unión Americana también tiene un ángulo político, es decir, va preparando el territorio para lo que pueda venir, pues sería grave porque ese 8% como porcentaje del PIB captado por ISR se vería transformado radicalmente y entonces ahí sí el desbalance se puede hacer un poco más amplio, ¿no? Y en ese contexto, pues va a dejar entonces el 2024 todavía más presionado. Justamente, ¿no? Y una de las cuestiones que hemos venido insistiendo en CIEP es que nos surge revisar todos estos gastos ineludibles, ¿no? No porque estén denominados como que no los podemos dejar de hacer, no quiere decir que hagamos una evaluación de cómo lo estamos haciendo. Y mucho de este gasto puede resultar, primero, que no tenga retornos, ¿no? Toda la inversión que estamos haciendo, por ejemplo, en Pemex, que no vemos que tenga un impacto positivo grande y gastamos mucho en eso. Y lo otro, pues son pensiones, que son gastos completamente desiguales, que se concentran en ciertos trabajadores, en ciertas pensiones que son onerosas y que tenemos que pagar todos nosotros. Y otra cuestión es, necesitamos entender que el presupuesto y el sistema fiscal debe incorporar una perspectiva intergeneracional, que lo que decidamos hoy va a tener repercusiones en el 24, en el 28, en el 30 e incluso para aquellas personas que no han nacido. Y por lo general, lo que vemos justo en el paquete, pues es que es una visión de lo que pasa el siguiente año y a partir de 24 ya nos estabilizamos, ¿no? En cuestión de deuda, en cuestión de déficit, eh, y eso resulta, la verdad, poco creíble, justo por lo que mencionabas. O sea, no se va a terminar la recesión o las fricciones globales o pues toda la crisis económica o la generación de pobres que viene después de la pandemia en diciembre, ¿no? Son cuestiones que todavía van a tener cierto impacto y que hay que tomar con cautela. También, de hecho, bueno, el año pasado también hubo unos supuestos optimistas y lo que está pasando este año es que no estamos gastando lo que se propuso. Lo que sí es que el precio del petróleo nos ha ayudado bastante con los ingresos. Sí, que eso fue positivo, pero y por otro lado, este 2022 está marcado por lo que han tenido que destinar. Ahí yo sí lo veo no mal, digamos, el menor de los males y es el subsidio a los combustibles, ¿no? Es decir, estamos ahí hablando casi de 300,000 millones de pesos, de acuerdo a las últimas cifras de la jefa del SAT, pero pues que sí nos deja en una situación complicada. Y digamos, viendo, pues ya no digamos la próxima generación, pero los siguientes 3 años, será difícil que el presidente o presidente de México en 2025, pues ya que le toque arrancar el año, pues arranque haciendo una miscelánea fiscal, pero sí que va a estar muy presionado por esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, la evolución del gasto, por ejemplo, en pensiones, pues no es un asunto menor y ya será muy claro, digamos, ojalá no, pero pues todo parece indicar que hacia allá vamos, la baja rentabilidad de estos proyectos emblemáticos de hoy, es decir, la refinería y el tren, que ya para entonces pues será muy claro que no, digamos, más allá del efecto inmediato que están generando en empleo y tal en ciertas entidades, muy concentrado, pues no tendrán mucha viabilidad de rentabilidad y eso va a ser un problema también importante a sumar o por lo menos no va a contribuir a ayudar a mejorar la situación en ese entonces. Sí, claro, Rodrigo. O sea, perdimos una gran oportunidad el año pasado para poder tener una reforma fiscal más profunda, integral. Al final creo que no hay que bajar los brazos. Tenemos todo este trabajo, no solo el CIEP, también hay otras organizaciones,
e incluso la población en general, para interesarnos, para planchar el terreno y para que en 2024, como dices, podamos llegar con ese nuevo gobierno y con nuevas pues energías para tener esta reforma que necesitamos. O sea, es evidente con los números, con la cantidad de déficit e incluso con pues con estos estímulos que estamos gastando, como bien dices. El problema es el costo de oportunidad, ¿no? Estamos utilizando 300,000, 400,000 millones de pesos en contener precios de gasolina, pero por otro lado se necesita presupuesto pues para todos los efectos que están sufriendo las personas más vulneradas en el alza de alimentos, en no tener servicios de salud e incluso en tener mucho menor calidad en educación que les va a repercutir en el futuro. Sí que hay una brecha enorme. Alejandra, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Rodrigo. Buen día. Y al rato tenemos rueda de prensa. Aprovecho para invitarlos a todas y todos. ¿A qué hora va a ser la rueda de prensa? A las 11 de la mañana en el mar. Muy bien, perfecto. Ahí está hecha la invitación. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Alejandra Macías, la directora ejecutiva del CIEP, que es el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, siempre un referente cuando empezamos, bueno, en general, pero ahora analizando el presupuesto.